Hola, ¿qué tal, Femlovers? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a esta nueva emisión de Feminismos en corto, sin tanto rollo. Es la número 226 de este 29 de octubre del 2025. Te saludo con mucho gusto a través de la señal de Maya FM en el 103.5 este miércoles 29 de octubre, que estamos transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo. Yo soy Aide Serrano y me da mucho gusto también enviarles un cariñoso saludo a quienes nos ven a través de la señal de CIPSE TVCUN y del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Y un especial agradecimiento a mis amigas y amigos de los medios de comunicación que retransmiten este programa en Click Noticias, QR Noticias, Verdades Quintana Roo y Mujer Total Chetumal. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube si te perdiste algún programa, hay algún tema que te interese, que lo quieras revisar de nuevo. Están todos los programas en mi canal de YouTube, me encuentras como Aide Serrano. Por supuesto, también en mis redes sociales vas a ver más temas de actualidad. Y bueno, como sabes, aquí en Feminismos en corto, sin tanto rollo, hablamos de las mujeres, pero también de los hombres, de las nuevas masculinidades o de las anteriores, las tóxicas, de qué es el feminismo, el machismo, los estereotipos de género, los roles y todo esto, por supuesto, en corto y sin tanto rollo. Saludo también a quienes nos están escuchando en la radio, en las estaciones del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, todos los sábados a las 2 de la tarde por Riviera FM en el 98.1, sábados igualmente 10 de la mañana por Caribe FM en Cancún en el 101.9, los sábados a las 10 de la mañana por Radio Chan Santa Cruz en el 660 de AM y los domingos a las 11 de la mañana en las dos estaciones de Chetumal, en el 860 de AM y en el 100.9. Bueno, pues aquí compartimos contenidos que te invitan a la reflexión y fomenten también el pensamiento crítico. Por supuesto, con el objetivo de aclarar temas, como te decía, machismo, feminismo, también perspectiva de género, roles, estereotipos, así como temas de actualidad. ¿Y esto para qué? Pues para contribuir a una construcción de una sociedad más justa, igualitaria y sobre todo más pacífica, con menos violencia hacia niñas, niños, adolescentes y mujeres. Bueno, pues la violencia de pareja, la conyugal, afecta principalmente a las mujeres, quienes, por cierto, tienen que continuar con su vida laboral profesional afuera de sus casas, porque hay que recordar que también trabajan dentro de la casa sin reconocimiento y sin remuneración, es decir, nadie les paga. Bueno, así cargan a cuestas los problemas de casa cuando su pareja, en la mayoría de los casos, hombre, ejerce violencia en contra de ellas. Bueno, este no es solamente un problema de ellas, por supuesto, es un problema social, pero también es un problema de las empresas en las que trabajan, que ven disminuida su productividad. Sin embargo, las empresas pueden participar activamente para acompañar y para revertir esta problemática. Y bueno, sobre esto conversé con una experta, quien es además directora de Vert Violeta. Ella es Greta Guzmán, quien diseñó un programa para integrar a las empresas en la identificación y problemática de la violencia en contra de las mujeres. Por otro lado, por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Esto, por supuesto, este día, esta efeméride, es un esfuerzo para crear conciencia en la población sobre esta problemática y también sobre implementar más campañas de comunicación y difusión, así como materiales para identificarlo a tiempo, para prevenirlo, porque entre más temprano se detecte, mayores son las posibilidades de éxito en los tratamientos. Bueno, y en los temas de actualidad, ¿de quién depende decidir si una obra literaria es de calidad o no? Esta es una pregunta que nos hacemos con relación a las diversas artes y se dice, ay, es que es muy subjetivo. Bueno, pues no tanto. Esta es una cuestión a propósito de las declaraciones desafortunadas y machistas
del director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, quien hace unos días en la mañanera, con la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció la entrega gratuita de millones de libros en 14 países de Latinoamérica, pero de los 27 autores elegidos, ¿qué crees? Solo 7 son mujeres. Aquí mi reflexión sobre este tema, aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Comenzamos. Por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, es el 19 de octubre el día en que se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Esto como un esfuerzo para crear conciencia en la población sobre esta problemática y también para generar más campañas de comunicación y difusión de materiales de prevención, debido a que entre más temprana sea la detección de este cáncer, más posibilidades tiene de éxito en sus tratamientos. En la actualidad, el cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres, tanto en los países desarrollados como en desarrollo, y sin embargo, la mayoría de las muertes por cáncer de mama se producen en los países de ingresos bajos y medianos, donde gran parte de estos casos se deben a las barreras que dificultan el acceso a los servicios de salud. Sí, hay muchísimas mujeres que no tienen acceso a los servicios de salud. Y entre las medidas de prevención que recomienda la Organización Mundial de la Salud se encuentran el autoexamen mamario, que debe realizarse mensualmente a través de una palpación simple, y de igual manera debe realizar un control ginecológico por lo menos una vez al año con exámenes de mamografía y ecografía. Las señales que deben tenerse en cuenta son la presencia de pequeños bultos, endurecimientos, dolores, pezones retraídos o pérdida de líquido por los pezones. Vamos a ver más información a este respecto. El cáncer de mama es lo más fuerte que he vivido en esta vida, que no me lo esperaba. Y ha sido un reto todas las etapas que he ido pasando, desde que lo detecté hasta la cirugía, que es lo que llevo ahorita. El cáncer es una enfermedad de la reproducción celular. Una célula sufre una alteración genética que ocasiona una pérdida de su control reproductivo. Y en lugar de dar lugar a 2 células, 4, 6, 8, 10, da lugar a miles y millones de células que pierden sus características saludables y se convierten en células cada vez más agresivas, capaces de penetrar el torrente sanguíneo, diseminarse a órganos vitales, cerebro, hígado, pulmones, huesos, y eventualmente ocasionar la muerte por crecimiento y destrucción de esos otros órganos. Bueno, a mí me sorprendió recientemente, hace 2 meses aproximadamente. A mí me diagnosticaron el cáncer a la edad de 44 años. Cuando me diagnosticaron cáncer, yo ya tenía 6 meses de embarazo. De manera prácticamente inevitable, el diagnóstico de cáncer mamario ocasiona cambios en la vida de las mujeres. Me sorprendió mucho, nunca lo esperé, ¿no? Con la idea de que soy una persona que no fuma, que soy sana, que hago ejercicio, que como sanamente, ¿no? Entonces la idea era, seguro me van a decir que no tengo cáncer. Porque la palabra cáncer siempre la relacionas con muerte. ¿Y ahora qué le digo a mi mamá? ¿Qué dolor tan grande le voy a dar? Que sabía que iban a sufrir mucho mi familia, muchísimo, mis hijos sobre todo, porque a pesar de que están grandes siento que todavía les hago falta. Inicialmente la reacción suele ser incredulidad, enojo, negación, pero a través de un proceso debidamente atendido médicamente, psicológicamente, la mujer es capaz de atravesar las fases de su tratamiento médico con los efectos secundarios que implica caída de pelo, cambios en el cuerpo, cambios en la imagen corporal, molestias secundarias a los tratamientos, y finalmente llevarla a un estado en el cual ella se da cuenta de que ha descubierto una valentía inusitada que no conocía, y que además de todo ve con diferentes ojos la vida, se vuelve amante de la naturaleza, algunas se vuelven artistas, y la gran mayoría de ellas se vuelven generosas con respecto a transmitir su experiencia a otras mujeres, a participar en actividades grupales que permitan la difusión del conocimiento y evitarles el riesgo a otras mujeres antes de que vivan lo que ellas vivieron. Yo diría que el mejor cambio
fue pues esta oportunidad para valorar la vida y las cosas que verdaderamente importan. Algo muy importante fue que me aclarara el doctor que no me iba a morir y que era una cuestión temporal. Aún sigo en pie, así que tengo muchas cosas que hacer. El futuro de una mujer diagnosticada con cáncer mamario depende importantemente del momento y la oportunidad con que haya sido diagnosticado. La mujer que lo haya detectado oportunamente muy probablemente tenga un futuro pleno, un futuro lleno de alegría, de ganas de vivir, un futuro con generosidad, un futuro de participación, de concientización a otras mujeres. El cáncer de mama es curable Y no es una sentencia de muerte. Yo aconsejo a todas las mujeres que nos chequemos mes a mes. que se comprometan con su salud. No importa la edad, el cáncer ya no respeta edad, no respeta condición física. Como mujeres siempre priorizamos la salud de toda la familia, menos la propia. Y yo creo que es esencial, primero el compromiso con tu salud y hacerte los estudios preventivos. Autoexplórate, acude a tu médico y si encuentras algo raro en tu cuerpo, no te preocupes, ocúpate. Hazte tu mastro. Autoexplórate. Hazte tu mastro. Hazte tu mastro. Hazte tu mastro. Autoexplórate. ¿Quién dice lo que es buena o mala literatura? Y esta es la cuestión a propósito de las desafortunadas y machistas declaraciones del director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, quien anunció la entrega gratuita de millones de libros en 14 países y de los 27 autores elegidos, solo 7 son mujeres. Durante siglos, los hombres fueron quienes tuvieron acceso exclusivo a la educación, la publicación de obras y la crítica de las mismas. Así se erigieron como árbitros de lo que merecía ser leído y de lo que no. Por ejemplo, en la antigua Grecia se consideraba que la literatura pues era una actividad reservada a los hombres porque las mujeres no tenían, según ellos, la inteligencia suficiente para desarrollarla. Y bueno, de la Grecia antigua a la Inglaterra victoriana, las mujeres que escribían tuvieron que ocultarse bajo nombres masculinos o renunciar de plano a su autoría. En los siglos XVIII y XIX la mayoría de los editores y críticos pues fueron hombres y desecharon muchísimas obras porque las ridiculizaron o minimizaron sus logros. Por ejemplo, las hermanas Bronte, Charlotte, Emily y Anne, publicaron sus primeras obras bajo seudónimos masculinos, por allá en la década de 1840. Mary Shelley, autora de Frankenstein, fue ignorada en su tiempo y muchos atribuyeron su obra a su esposo. Lisa May Alcott, autora de Mujercitas, publicó su primera novela Moods bajo el seudónimo masculino también A. M. Barnard en 1864. Incluso Virginia Woolf, aunque no escribió bajo seudónimo, firmaba como Anon en sus diarios y correspondencia. En México tenemos a una de las escritoras más importantes de la literatura iberoamericana, Sor Juana Inés de la Cruz, quien se enfrentó al patriarcado personificado en sacerdotes, obispos y otros hombres poderosos de su época. Y en el siglo XVII escribió una serie de obras teatrales y poéticas que en su momento publicó sin su nombre. A lo largo de la historia y hasta el año pasado, solo 18 mujeres han ganado el Premio Nobel de Literatura, en comparación con 119 hombres. Esto significa apenas el 15% de los premios. Como escribió Simone de Beauvoir en su libro El Segundo, el hombre se representa el mundo como suyo y la mujer aparece como lo inesencial frente a lo esencial, es decir, el punto de vista masculino se normalizó como la medida de lo humano, desde luego también en el arte y la literatura. La respuesta a ¿quién dice que es buena y mala literatura? Tiene en su esencia algo fundamental, el poder simbólico de nombrar. Quien nombra, clasifica, valida, es decir, editores, academias, críticos, y tiene el poder de otorgar existencia cultural. Pierre Bourdieu ya lo planteaba. El canon es una forma de simbólica, en este caso ejercida contra las mujeres. Y la filósofa mexicana Francesca Gargallo lo resumió así: recuperar las palabras de las mujeres es recuperar una historia amputada. Y la antropóloga Rita Segato advirtió: el patriarcado no solo se apropia del cuerpo de las mujeres, sino también de la palabra y del sentido. La historia de la literatura es también la historia de quien tuvo derecho a escribir, a publicar, ser leído y considerado un genio.
Hoy, cuando un funcionario cultural se permite descalificar la escritura de las mujeres o reducir su participación a cuotas, no habla solo de literatura, habla de siglos de privilegio simbólico, porque mientras el canon siga en manos de quienes lo escribieron desde su espejo, las mujeres seguiremos escribiendo desde los márgenes. Y quizá por eso precisamente a Paco Ignacio Taibo II y a muchos hombres les surge leer mucho más. ¿Tú qué opinas? Es importante que dejes aquí tus comentarios. Estamos aquí en Feminismos, en corto, sin tanto rollo, con nuestra entrevistada estelar, nuestra invitada, que la verdad me da muchísimo gusto que esté aquí contándonos de este proyecto que tiene muchos años realizando, pero además porque tengo un cariño especial para ella, una amistad de muchos años. ¿Cómo estás, mi querida Greta Guzmán? Ay, Aide, muchas gracias por invitarme. Un abrazo bien apretado, ya sabes que es recíproco y muy contenta de platicar contigo sobre esto que es tan importante, no importa en qué país nos estén viendo, es un proyecto que se puede aplicar a cualquier país de del mundo porque, pues desgraciadamente la violencia contra las mujeres, tú sabes que es un problema inclusive de salud mundial, entonces bueno, eso es básicamente. Bien dicho, es un problema de salud mundial. Bueno, y les voy a platicar un poco quién es Greta Guzmán. Ella nació en la Ciudad de México y vive en París, en Francia, desde el 2010. Ella es egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García en México. Obtuvo un título universitario en Violencias contra la Mujer y Violencias de Género por la Universidad 7 de París en 2020. Es fundadora de Vert Violeta, una empresa de consultoría que ayuda a las empresas, instituciones u organismos a entender qué es la violencia conyugal y de pareja, con el fin de definir una conducta a adoptar en la empresa para ayudar a las mujeres que son víctimas. Ella es consultora trilingüe en materia de igualdad, diversidad y violencias contra las mujeres desde el 2019 en Francia. Greta Guzmán también acompaña benévolamente a mujeres víctimas de violencia conyugal y de pareja desde el 2005 en México, en Francia, Madrid e Italia. Además, es la creadora y conductora de Liberar la Palabra, un podcast que trata temas que afectan a las mujeres con una perspectiva feminista. Paralelamente a su compromiso en la lucha contra las violencias de género, Greta tiene más de 15 años de experiencia profesional en comunicación corporativa para empresas como Publicis y Sanofi. También trabajó 10 años en Canal 11 en México en el programa Diálogos en Confianza, en donde participó en la realización de documentales con temas sociales y de género, como la violencia doméstica, el climaterio y la menopausia, así como el cáncer de mama. Bueno, para abrir esta conversación con Greta Guzmán, primero me intriga muchísimo cómo ha sido para ti esta experiencia de trabajar estos temas en otros países. ¿Qué tanto cambia? Bueno, porque mi experiencia evidentemente es en México. ¿Y cómo fue cuando te fuiste a vivir a Francia y comenzaste a trabajar y en Europa con mujeres de distintos países? ¿Cambió tu manera de entender la violencia? ¿Cómo ha sido este proceso para ti? Claro, bueno, mira, fíjate que fue muy interesante porque yo pensaba que yo vivo en Francia, en París como mencionaste, y yo pensaba que pues acá, por ser entre grandes comillas primer mundo, como nos han enseñado a referirnos de estos países, ¿no? Yo pensaba que pues la violencia no iba a ser tan, pues no iba a tener tanta presencia en mi entorno, y resulta que no. O sea, yo me di cuenta que poco a poco me fui dando cuenta de cómo mis compañeras francesas con las que yo trabajaba eran víctimas de violencia conyugal y de pareja. Entonces, a mí me llamaba la atención porque, bueno, yo cuando llegué a Francia yo no hablaba francés y pues yo tenía un trabajo meramente, pues, de comunicación, bueno, como empezando a conocer cómo se conocían aquí las cosas en el país, pero sin embargo me di cuenta que mis compañeras se referían a sus parejas de una manera sospechosa para mí, ¿no? Es típico cuando las mujeres empiezan a decir,
es que tiene muy mal carácter, o es que se enoja muy fácilmente, o es que no me puedo ir tarde porque es muy celoso, o esas cositas que a mí me decían, qué raro que sistemáticamente yo oigo este discurso que me parece tan familiar a lo que las mexicanas dicen, ¿no? Pero bueno, quizá... Y entonces averiguando y hablando con ellas me di cuenta que mis compañeras de trabajo francesas, no creas que latinas, eran víctimas igual que las mexicanas que yo había tratado antes, justamente a través un poco de diálogos, ¿no? Y ahí fue donde nació la idea de crear esta consultoría en donde me di cuenta que es un tema del que no se habla en Francia. Bueno, ahora en 2025 más, un poco más, porque las feministas acá han estado impulsando inclusive tratar de meter en la constitución políticas un poco más, pues sí, con carácter feminista, que mencionen las cosas como son en este país. Pero, por ejemplo, en Francia la noción de feminicidio no existe en el Código Penal. Entonces, en ese sentido, pues yo también fui descubriendo cosas que me llamaron mucho la atención porque siento que en varios aspectos están en pañales acá, con respecto a nosotras mexicanas, a leyes, a cosas que están establecidas en la ley, en la Constitución inclusive, en el Código Penal, que acá pues no. Y una podría pensar que porque estamos en primer mundo está mejor y no. Entonces resulta que el primer mundo es México con relación a Francia en términos, por ejemplo, de lo que acabas de mencionar, pues de que el feminicidio existe como un tipo penal en México ya desde hace varios años, impulsado. Sí. De hecho, la palabra feminicidio en francés ni siquiera existía. O sea, la transformamos a feminicide, porque pues esa es la palabra en México que existe como tal y en el Código Penal, pero acá no está ni siquiera tipificado. Entonces, cuando no tienes pues en el lenguaje las palabras que denominan acciones, pues como tú sabes, Aide, no existe. Y lo que no existe, lo que no se nombra, pues no existe. Entonces, inclusive los medios de comunicación cuando tratan temas de feminicidio, lo meten dentro de un rubro que se llama faits divers, o sea, que quiere decir como hechos y desechos, haz de cuenta, como una cosa, como un lugar en donde caen todos los crímenes, ¿no? Y ahí entran, ¿no? Inclusive como cabecean las cosas es, murió fulana de tal, no murió, la mató su expareja, ¿no? Que en México ya empezamos a ver un poquito más este tipo de cabeceos un poco más intencionados para darle el peso de la ley a quien cometió el acto, ¿no? Sí, es cierto, se está avanzando en los medios de comunicación, pero súper poquito. Es decir, en general, los medios de comunicación, sus directores, casi todos hombres, porque así siguen, hay algunas mujeres ya dirigiendo, siguen desinteresados en incorporar una perspectiva de género que observe cómo la violencia tiene género, ¿no? No es lo mismo el dato de una mujer. Afortunadamente la ley también ha avanzado en eso y entonces puede sancionar a los medios de comunicación, pero pues no lo están observando. Estoy conversando con Greta Guzmán, quien es experta en violencias de género, radicando desde hace pues, más de una década en París, y tiene una consultoría que se llama Vert Violeta. Vert Violeta nace en este contexto donde pues, las empresas suelen mantenerse al margen de los temas personales. Algo que nos estás compartiendo que ocurre en Francia, por supuesto también ocurre en México. ¿Cómo has logrado que las empresas que son tus clientas, a quienes asesoras, entiendan que la violencia familiar también es un tema laboral? Bueno, mira, en términos de recursos humanos, ahí es donde un poco la balanza es diferente, porque acá, a diferencia de México, el trabajador es rey. Tenemos unas políticas en las que el trabajador está súper protegido, no como en México. O sea, acá el trabajador está muy protegido, tienes
unas leyes que te protegen en el caso de que pierdas tu trabajo, que ya sea porque te corran o porque tu contrato se rompe. Hay como 2 formalidades de tipos de contrato, que lo único que pretenden es proteger al trabajador, porque Francia, tú sabes, tiene una política de derechos humanos importante, y entonces dentro de esas políticas importantes están los trabajadores. Pero hasta el 2019 yo no había escuchado que una empresa se interesara en tratar temas de violencia conyugal y de pareja. Resultó que yo, estando en mi oficina, mi colega, la que se sentaba junto a mí, me empezó a platicar cosas raras de su pareja, ¿no? Que me hace esto, que me niña, o sea, como poco a poquito, y después ya me contó bien toda la violencia de la cual era víctima. Y resulta que un día el cuate la sacó de la casa. Una semana él se ocupaba de las niñas, una semana ella se ocupaba de las niñas. Y la semana que él se ocupaba de las niñas, le decía, bueno, a las 6 de la mañana tú te largas de aquí, no te quiero ver, te vas. Pero pues en Francia hace mucho más frío que en México, el Distrito Federal, por ejemplo. Y esta chica salía a las 6 de la mañana de su casa y no tenía dónde ir. Entonces yo me dije, ¿por qué no la empresa podría, si tú supiera que esta chica está sufriendo esta violencia y no tiene a dónde ir desde las 6 de la mañana? Nosotros éramos una empresa pequeña, o sea, podíamos tener la llave de la puerta. ¿Qué tal que la empresa le da la llave de la puerta para que ella, en lugar de estar deambulando con lluvia, nieve, calor, frío horrible en las calles de París sin tener a dónde ir, pues que ella abra la puerta de la empresa bajo una reglamentación, bajo un marco bien específico, ¿no? Obviamente no nada más así, para que ella tenga donde resguarecerse por lo menos de las 6 a las 8 que se abre la empresa, y luego ya haces tu día normal. Y a lo mejor igual, si no puedes llegar a tu casa antes de las 10 de la noche, bueno, pues te quedas en la empresa hasta las 9:30, ¿no? Claro, estamos hablando de un marco de mujeres que trabajan fuera del lugar y que entonces se desplazan a sus lugares de trabajo y que tienen cierto pues nivel de estudios o posibilidad de trabajar, de ganar un salario. O sea, no todas las mujeres entran en este marco, pero sí las que trabajan. O sea, porque las mujeres que trabajan fuera del hogar pueden ser víctimas de violencia conyugal y de pareja. Y si la empresa no sabe que tú estás siendo víctima de este tipo de violencia, pues hay 2 fenómenos que ocurren. El primero es el absenteísmo y el segundo es el presenteísmo. Absenteísmo es cuando no puedes venir a trabajar porque tienes un golpe en la cara, o te rompieron una pierna, o el marido no te deja salir, o te tiene pues encerrada, llegas tarde, acumulas retrasos. Entonces, ¿sabes? Es como una bola de nieve. Presenteísmo es cuando la mujer está en el lugar de trabajo, que sí puede venir a trabajar, no importa el trabajo que hagas, puede ser en una fábrica, en una panadería, en una oficina, ser contador público, y estás nada más ahí sin hacer nada porque estás inmóvil, no sabes qué hacer. Cuando una es víctima de violencia conyugal y de pareja, como que el mundo no te da o sea, como que no sabes ni para dónde, estás buscando cosas, respuestas. Entonces las mujeres no son productivas, y ahí es donde las empresas pierden mucho dinero. Sin embargo, si la empresa se sensibiliza para entender cuáles son los mecanismos de la violencia conyugal y de pareja, cómo funciona el cerebro de una mujer que está siendo maltratada, cómo se le puede ayudar, qué es lo que verdaderamente necesita, que entre paréntesis puedo decir es únicamente ser escuchada, entonces la cosa cambia. Pero como no tenemos esa cultura, ni en México ni en Francia, y pensamos que hablar de estos temas es meterse en la vida privada de las mujeres, pues entonces nadie hace nada. Y lo importante acá es lograr romper el tabú, decirle a las empresas, decirle a las instituciones, a los hospitales, a los organismos, donde haya mujeres que laboran, que sí les compete, es de su incumbencia que las mujeres que trabajan para estos lugares donde vienen a depositar 8 o 10 horas de su día y que son víctimas de violencia conyugal y de pareja, sí a las empresas les compete por lo menos
sensibilizarse para saber de qué va y qué van a hacer en el momento que una mujer, por feminicidio, porque ha ocurrido aquí en Francia, por ejemplo, o que no viene a trabajar porque está secuestrada, o que le rompieron una pierna, o que ya deja de venir, ¿qué haces? O que simplemente te dice, no puedo seguir viniendo porque mi marido no me deja. ¿Qué haces? ¿Cómo tu empresa Recursos Humanos, cuáles son las herramientas que tienes para contestarle a tu trabajadora en este caso? ¿Y qué señales podrían identificar empresarias, empresarios que denoten que esa compañera de trabajo, esa mujer, está siendo víctima de violencia en su hogar por parte de su pareja? Porque seguramente habrás identificado con estos años de experiencia trabajando en este campo en particular, que algunas cosas podemos expresar en el trabajo o no expresar, y en el ámbito familiar o de amistades, pues a lo mejor se nos nota más, pero seguramente en el trabajo pues tratas de fingir que tienes esa problemática tan grave, ¿no? Que incluso piensas que tu vida está en peligro, que tienes que regresar a tu casa, que qué vas a hacer, que a lo mejor no tienes los medios económicos suficientes para salir de ese círculo de violencia, que pesan sobre ti amenazas serias. ¿Cómo se manifiestan toda esta realidad tremenda en el día a día? Por si alguien que nos está escuchando y viendo pueden, pues a lo mejor tomar atención en este momento ya y decir, bueno, puede ser que alguien de mi entorno cercano esté pasando por violencia familiar. Bueno, mira, de entrada, si alguien que tiene una empresa o que trabaja en una empresa o que en su lugar de trabajo hay mujeres, por lo menos más de 3, una es víctima de violencia conyugal y de pareja. Si son 5 mujeres que trabajan al lado tuyo, 4 son víctimas de violencia conyugal y de pareja. Y en México, 9 de cada 10. O sea, ya, esa pregunta está contestada. O sea, sí o sí hay en tu empresa mujeres que son víctimas de violencia conyugal y de pareja. En mayor nivel escala, pero así es. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se ve? ¿Es tan sencillo o tan difícil en la misma proporción? Muy fácil es cuando la mujer tiene la misma rutina de llegada y de salida, que el esposo la viene a dejar sí o sí, sin ninguna otra posibilidad de que no venga a la oficina sin que yo no te traiga, o que el marido no la lleve, que el marido la recoge sí o sí, que ella siempre tiene prisa para irse, no se puede tardar un segundo porque entonces se va a enojar. Si expresa cosas como, es que tiene muy mal carácter, es que es muy celoso, es que yo no voy a pedir, no puedo venir a la cena de Navidad porque a mi marido no le gusta, o no voy a ir a la convención en Baja California porque yo no puedo ir sin mi marido a ninguna parte. O sea, esas cositas que son así como muy banales, son como super red flags, como, ¿sabes? De identificar que algo raro está raro. O sea, porque una relación sana de pareja no se rige bajo el control. Y el control es una de las formas más significativas de violencia conyugal y de pareja. Pero del otro lado está la posibilidad de que pues no ves nada. La chica está muy bien, la chica es muy guapa, o se arregla mucho, muy desinhibida, y cuando llega a su casa, o sea, ese es el problema. Por eso lo que yo recomiendo que a las empresas que tengan que hacer es, primero, sensibilizarse con una consultoría como es la mía, por ejemplo, para saber cuáles son los mecanismos de la violencia conyugal y de pareja, y literalmente, o sea, hacer una iniciativa para informar a las mujeres y decirles, bueno, miren, nosotros estamos comprometidos con este tema, no vamos a preguntarles quién es víctima o quién sí, quién no, pero vamos a poner una iniciativa o 2 o 3 para las personas que se quieran acercar con nosotros, que sepan que les vamos a ayudar, no las vamos a correr, no les vamos a quitar su salario, no las vamos a señalar con un dedo, sino al contrario, esta empresa
se compromete con las mujeres para ayudarles a salir de su posible situación de violencia. Pueden ser, Aide, iniciativas tan sencillas como complicadas o como súper laboriosas. O sea, puedes poner una línea al teléfono de una psicóloga especializada en violencia conyugal y de pareja para que entonces tus empleadas le hablen y pregunten qué onda. Puedes invitar a un abogado especializado en violencia conyugal y de pareja a que venga una vez al mes a tu empresa, que tomen cita, gratuito, o sea, infórmense. Puedes decir, bueno, la persona que lo solicite, sin que nos tenga que decir por qué, puede ausentarse hasta 5 horas en un mes de trabajo, gratis, sin que tenga que, o sea, para que hagas con ese tiempo lo que tú necesites. Pero entonces, bueno, ya se hace un círculo pues positivo en el que la mujer, virtuoso, perdón, es que se me van las ondas, la palabra en francés, se hace un círculo virtuoso en el que la mujer dice, me quieren ayudar, entonces yo les voy a decir cómo está la situación, porque tengo miedo, porque mi esposo me quita mi dinero, y entonces a lo mejor que me abran una cuenta aparte en un banco sin que él sepa para que me depositen mi dinero, o sea, ¿sabes? O sea, se pueden hacer cuantas cosas, imaginemos, porque las empresas tienen el poder de hacer eso. Empiezan a encontrar salidas, porque claro, las mujeres en situación de violencia familiar, por supuesto, su salud mental se comienza a ver afectada, caen en depresión, el agresor las aísla de su familia, de su entorno, van perdiendo toda esta red de apoyo y se van sintiendo cada vez más solas. No encuentran dónde pueden empezar a resolver si sus empresas, que también es donde pasan gran parte del tiempo, se vuelven proactivas. Aliadas, es lo que yo les digo, son sus aliadas. Claro, y además, por supuesto que puedes confiar porque son tus compañeros. ¿Te parece? Y además, pues como quiera que sea, es una autoridad, o sea, la dirección, los recursos humanos, es una autoridad en tu empresa. Claro. Que si están de tu lado, sin juzgarte porque ya entendieron de qué va la violencia, pues tú te sientes acompañada. Total. Y en México hay muchísimas empresas pequeñas, grandes, familiares. No se necesita realmente un gran presupuesto para quererse involucrar, porque lo que yo les digo a las empresas es: ustedes pueden hacer la iniciativa que mejor les convenga a su talla. Justas, exactamente. O sea, eres una mega empresa universal que tienes 80,000 empleados, pues entonces seguramente tienes departamentos para cuando vienen los top management, ponerlos en un departamento, lo que viene en una junta. Bueno, ese departamento se lo prestas a una mujer de tu empresa, o sea, que trabaja para ti, claro, 3 meses, en lo que encuentra dónde meterse. Digo, estoy fantaseando muchísimo, pero es posible. Claro, estoy conversando con Greta Guzmán, quien es fundadora de Vert Violeta y ayuda a las mujeres, pero también a sus empresas a tomar cartas en el asunto, que es un problema de salud pública, la violencia en contra de las mujeres. Vamos a una pausa, estamos aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, y regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, y estoy conversando con la fundadora de Vert Violeta, quien es Greta Guzmán, experta en incorporar protocolos, estrategias, en asesorar a empresas para ayudar a las mujeres que también participan productivamente, pues ya en un porcentaje enorme en el mundo, porque las mujeres no solamente estamos trabajando en el hogar, ya también estamos trabajando ya desde hace décadas en el ámbito público, en muchas empresas, formamos parte realmente muy importante del progreso, del avance de nuestras comunidades, las ciudades y por supuesto también de nuestros países. Ayudamos a crear riqueza. Sin embargo, las condiciones no siempre son las mejores, porque como bien nos decía Greta, en México al menos 8, 9 mujeres han sido víctimas de violencia por lo menos una vez en toda su vida. En tu experiencia, Greta, ¿qué errores cometen las organizaciones al querer ayudar sin entender realmente la complejidad de la violencia?
Pues lo que hacemos todas las personas que no saben de qué va la violencia conyugal y de pareja, o sea, juzgas. Y desgraciadamente estos clichés o estos prejuicios siguen quedando de, pues es que, ¿por qué no se va? Pues es pues ¿por qué no agarras cosas y se va? O sea, pues es que no se dio cuenta antes que el hombre era súper celoso, pues es que era clarísimo, es su culpa pues porque nunca, o sea, tomó cartas en el asunto, o no, pues es que yo haría diferente, yo haría tal cosa. Ese tipo de cosas son las que no se tiene que hacer. Porque si la violencia conyugal y de pareja fuera una cosa fácil de solucionar, no estaríamos tú y yo hablando de esto. Como repetí, no sería un problema de salud mental. Este problema es un fenómeno transversal que toca a todo el mundo. No hay un solo país en el mundo que no tenga este problema. Y te estoy hablando de países como Finlandia, Noruega, o sea, la Embajada de México en Francia, con la cual afortunadamente yo trabajo mucho porque ellos me han llamado para que juntas hagamos pues iniciativas que les ayuden a mejor acoger a las mujeres mexicanas que llegan a la embajada pidiendo ayuda por violencia conyugal y de pareja. Me invitaron a un congreso hace 2 años en Bélgica, donde muchas mexicanas de esos países europeos vinieron y hablamos de empoderamiento, de empresa, de salud mental, de violencia. Y las chicas que viven en Islandia, Finlandia, Dinamarca, el mismo problema. O sea, quizá en menor, ¿cómo diré? O sea, en menor, no es tan frecuente, menor frecuencia, okay, pero existe. O sea, existe. Entonces, no hay un solo país en donde no haya este problema, no exista. Y en todos los países hay mujeres, en todos los países hay empresas, en todos los países hay violencia contra las mujeres. Es así. Entonces, ya no sé qué me preguntaste, pero bueno, Sí, los errores que cometen, y me parece sí. que has dado ejemplos fabulosos, porque por supuesto, no solamente las empresas, sino todas las personas aún hoy siguen diciendo, pues qué tonta, ¿por qué no se va de allí? Tan fácil que es. No es fácil. No es fácil. Realmente yo creo que es una de las cosas más complicadas salir de un círculo de violencia, particularmente cuando se trata de tu esposo, tu novio, tu pareja, es decir, la persona con la que estás compartiendo la vida sexoafectiva. Ahora, me gustaría también aquí hablar de que la mayor frecuencia sucede en parejas heterosexuales, pero esta misma violencia se reproduce porque vivimos en un sistema machista y patriarcal, se reproduce en personas del mismo sexo. Es decir, no escapan. Por supuesto que es la más frecuente, la más en la que más hay acciones que visibilizamos las feministas, que organizaciones y empresas como Ver Violeta de Greta Guzmán, pues están trabajando porque, bueno, es la mayoría. Ahora, yo cuando hablo de violencia contra las mujeres, yo hablo de las mujeres porque somos las principales afectadas por lo que acabas de decir, pero yo cuando voy a las empresas les digo, yo no le pongo género a esto, o sea, si hay unas parejas o si alguien de su fuerza laboral tiene otra orientación sexual, bienvenidos. Inclusive cuando hacemos los talleres me dicen, ¿puras mujeres o también hombres? Es como ustedes decidan. Pues si depende de la población que tengan. Tienen población abiertamente no binarios, homosexuales, yo qué sé, o sea, todo el arco iris, yo me adapto a eso, porque es importante también incluir a todas las personas, no nada más a las mujeres, pero también a toda persona que pueda estar en una relación de pareja, que pueda tener eventualmente una situación de violencia. O sea, la violencia no discrimina a nadie, ni por religión, ni por sexo, ni por género, ni por país, ni por lengua, nada. O sea, todo el mundo entra ahí en el mismo paquete, la verdad. ¿Y por qué le conviene a las empresas realizar una serie de acciones para ayudar a las mujeres? Nos has comentado, por supuesto, que tiene afectaciones, pero me gustaría que habláramos un poco más ampliamente. ¿Por qué le convendría a las empresas intervenir en estas situaciones? Bueno, mira, la responsabilidad societal corporativa es una cosa importante, que no es que sea nada más una moda, sino que verdaderamente
se necesitaría que las empresas tomaran acciones para regresarle al entorno donde están implantadas algo del beneficio al que tocan para estar ahí, ¿no? O sea, pero no nada más por eso, sino porque obviamente las mujeres somos la mitad de la población y cualquier ámbito, en cualquier lugar en donde se puede eliminar la violencia contra nosotras es una buena oportunidad para que todo vaya mejor. O sea, nos compete a todos y a todas las entidades, a todos los gobiernos. Es una cosa que si a menos violencia hay más sanidad, ambiente sano, más productividad, menos robos, menos violencia, menos, o sea, el impacto es enorme, es gigante. Y sobre todo que, por ejemplo, en 2011 hicieron un estudio acá en Europa y se dieron cuenta que las pérdidas por violencia conyugal y de pareja en Europa en 2011 ascendieron al equivalente del Producto Interno Bruto de Bélgica. Una cosa como 211,000 millones o billones de euros, o sea, estoy hablando de una cantidad de dinero impresionante. O sea, eso de un país, eso ya es gigante, gigante. Y porque además hay una autora aquí en Francia que acaba de sacar un libro, una segunda edición hermoso, que se llama El costo de la virilidad. Con lo que cuesta la violencia que ejercen los hombres contra las mujeres en muchísimos ámbitos por esta masculinidad, no me gusta mucho el término, bueno, pero sí es masculinidad tóxica o la virilidad mal entendida más bien, el dineral que se derrocha para las cárceles, los accidentes de coche, los feminicidios, la salud mental, las violaciones, las agresiones sexuales, los transportes. O sea, si tú lo ves así en macro, dices, ay, no, bueno, no es nada. Pero es mucho todo lo que la violencia contra las mujeres genera en dinero, en productividad. O sea, hay que ponerle números, porque cuando hablamos de millones, de billones de euros, de pesos, de dólares, te das cuenta del impacto tan grande que tiene la violencia en las empresas, en el mundo capitalista en el que vivimos, porque al final de cuentas, pues, así vivimos, así nos regimos y pues eso se mide así, ¿no? En productividad. Y justamente eso es lo que habría que empezar a relacionar cuál es el costo de la violencia versus la productividad de las mujeres en la vida social. Claro. Bueno, ya hablamos de esta parte macro, ¿no? Del impacto de la violencia en contra de las mujeres a nivel macro, pero si lo viéramos un poco más de cerca y nos enfocáramos en una empresa, ¿cómo podría medirse esos cambios en favor de las mujeres, de su vida, pero también de la empresa? ¿Qué beneficios podrían ir viendo las empresas en este sentido? Mira, últimamente de unos 10 años para acá se puso muy de moda y las empresas creo que lo han implementado bien, lo que es el compromiso del empleador, o sea, como el employer engagement, ¿no? Que se llama así. Una empresa que genuinamente tiene un compromiso social, porque genuinamente se preocupa por lo que pasa en su entorno, tiene una excelente fuerza laboral comprometida con el trabajo. Es que es un círculo virtuoso. O sea, si tu empresa que hace yogurts haces una iniciativa para salvar los bambús en China, pues ok, qué bonito, qué maravilloso, qué bonito, está precioso. Todo el mundo ama los pandas y los bambús, qué buena onda, ¿no? Pero si yo soy una empresa de yogurts reconocida, muy famosa en el mundo, y sé que en mis fábricas hay en esa fuerza laboral 80% de mujeres que son las que vienen a trabajar, a empaquetar, ¿sabes? Cosen los quesitos, no sé qué. Y que esta empresa está dando, pues a lo mejor, o generando, construyendo iniciativas para erradicar la violencia desde la empresa y que se preocupa por su fuerza laboral, pues tú dices, oye, nada que ver a lo mejor con los yogurts, pero por lo pronto tenemos una verdadera iniciativa social interna
que ayuda a la fuerza laboral, que son las mujeres que hacen, que están en las fábricas, ¿no? Y generalmente las mujeres estamos trabajando en estos trabajos, pues, que son como repetitivos, ¿no? O sea, o hospitales, enfermeros. O sea, es que tú puedes ver, no importa qué organismo, hospitales. ¿Qué más hay en un hospital? Pues enfermeras. O sea, están los doctores, sí, ¿no? No nos vamos a meter acá en cuestiones de, bueno, de que quién tiene mejor puesto y tal, porque también sabemos que eso es obra del patriarcado. Pero bueno, en un hospital, ¿quién es la fuerza laboral más importante? Las enfermeras, ¿no? Si vas a un laboratorio de análisis clínicos, ¿quién está ahí? Las mujeres. Si vas a una fábrica de ropa, ¿quién está ahí? Las mujeres. O sea, tú puedes ver que la fuerza laboral de las empresas a grande o pequeña escala, hay muchas mujeres. Entonces es muy importante que las mujeres estén bien en el entorno laboral, porque al final de cuentas producen muchísimo en la economía. Y sabemos que en México, por ejemplo, la economía informal y la formal está compuesta por mujeres. Así es. Qué maravilla, nos estamos acercando al final de esta conversación con Greta Guzmán, quien es fundadora de Verde Violeta. Hemos aprendido mucho, he aprendido muchísimo en esta conversación. Me encanta conocer de tu experiencia en Europa, saber, la verdad me alegra que estemos siendo en México ejemplo para otros países de lo que hay que hacer en favor de las mujeres. Estas referencias creo que son muy valiosas. Antes de despedirnos, me gustaría que nos compartieras tus datos de contacto, redes sociales, cómo podemos saber más de ti, si empresas están escuchando, personal de recursos humanos estuvieran interesados en entrar en contacto contigo. ¿Nos puedes dar tus datos, por favor? Claro, bueno, tengo redes, tengo LinkedIn, tengo Instagram y todo es con Ver Violeta. ¿Por qué se llama Ver Violeta? Porque, bueno, es ver en francés quiere decir verde y violeta es el color violeta. Entonces, para mí yo quería como darle una pasadita a los colores de la lucha por los derechos de las mujeres. El verde, como sabemos, es el color que simboliza la lucha por el aborto seguro en México y en el mundo, y el violeta es el color de la lucha contra la violencia de las mujeres. Entonces, por eso se llama Ver Violeta. Entonces es ver, de verde en francés, Ver Violeta, en LinkedIn, en Instagram. Y bueno, ahí tengo todos mis contactos, pero mi mail es guzmangrt@vervioleta.com. Muy bien. ¿Algo más que quisieras agregar, querida Greta, antes de despedirnos? No, pues la verdad, muchas gracias por darme la oportunidad de hablar de este tema que para mí es tan importante. Creo que es innovador en el sentido en el que no habíamos pensado que las empresas podrían ser actrices, aliadas de las mujeres en ese sentido, que no hay que tener miedo, no nos estamos metiendo en lo privado de nadie. Las mujeres que son víctimas de violencia necesitan del apoyo de sus patrones, de sus patronas, de sus colaboradores, de el entorno, porque como dices tú, muchas veces están completamente aisladas. Y bueno, está sesgado, cierto, a mujeres que trabajan en la empresa, pero es una parte fundamental, siento yo, para atacar esta parte de la población que muchas veces pues no la vemos. Claro, muy bien. Excelente. Muchísimas gracias. Nos tenemos que despedir y llegamos ya al final de esta conversación con Greta Guzmán aquí en Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo. Te mando un fuerte abrazo, querida. Igualmente. Espero que vengas pronto a Playa del Carmen a saludarnos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Llegamos al final de esta emisión de Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo, no sin antes darle las gracias a quienes lo hacen posible.
a Diego Ramírez en la edición de video, a Nesli Silva, directora de Click Noticias, a José Ramírez, director de Maya Politics Sureste, a Erika Fernández, directora general de Grupo Origen, a Jorge Sacramento, gerente general de CIPSE TVCUN, a Alma García, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Idea original, dirección y producción, tu servidora Aide Serrano. Y recuerda, el feminismo no mata a nadie, en cambio el machismo mata al menos a 11 mujeres cada día tan solo en México. Muchas gracias y hasta la próxima.